¿Saben qué, hermanos? En los tiempos de Jesús, ¿saben qué castigo le daban a este hombre? La cruz. La cruz. Cuando este hombre le sentenciaban y le decían, este hombre está sentenciado a la muerte de cruz. Y la gente decía, justo es. Está bien, muy bien la sentencia. Porque ahí lo vamos a ver a este hombre, queremos verle morir, porque la cruz, hermanos, era la peor tortura que el hombre había conocido en esos tiempos. Porque moría lentamente, hermanos. El más fuerte duraba como, no tengo los datos muy exactos, pero como 5 días colgado en la cruz. Imagínense en la noche, en el día, el sol, el frío, las moscas, el dolor intenso, cosa de que cuando la gente pasaba, decía que eso era lo que este hombre merecía. Está bien el pago que lo han dado. Ahora, ¿y por qué Jesús murió en la cruz, hermanos? Bueno, antes, hermanos, quiero decirles que no cualquiera iba a la cruz. No cualquiera iba a la cruz. Para que un hombre fuera condenado en la cruz, tenía que ser malo. Tenía que ser malo. Porque a los prisioneros, a los ladrones, a los delincuentes, yo creo que era como ahora, ¿no? Tal vez no tanto, pero siempre había gente que estaban ahí, habían transgredido la ley del Estado o cualquier otra cosa. Tenían mucha gente, pero ellos no los, mataban fácilmente. No los mataban fácilmente. ¿Por qué razón? Bueno, los tiempos aquellos eran muy diferentes a las que nosotros ahora vivimos. En aquel tiempo a los presos, a los cautivos, a los ladrones, asesinos, los usaban para algo útil. En este tiempo nosotros tenemos tractores, tenemos máquinas grandes que pueden hacer trabajos forzados, pero sin embargo en aquella ocasión no había nada de eso, hermanos. Los usaban para hacer grandes construcciones, les hacían como por ejemplo las pirámides de Egipto. ¿Ustedes creen que hicieron eso los egipcios? No, hermanos, eso hicieron los esclavos, los cautivos, los presos, eso hacían ellos. Y todas aquellas maravillas del mundo antiguo, hermanos, todo aquello lo hicieron los presos, los que estaban sentenciados. Hacían caseteras, hacían grandes construcciones, hacían puentes, y allí moría mucha gente. Por ejemplo, allí en mi país, no sé si ustedes han escuchado el camino de la muerte, ¿no? Pues si usted va al internet y busca el camino más peligroso del mundo, ahí le va a aparecer aquel camino, lo llaman el camino de la muerte, ¿no? Un camino tremendo, ¿no? Y ese camino no lo hicieron los bolivianos, ese camino hicieron los cautivos, los esclavos, los presos que trajeron de la guerra del Chaco, del Paraguay. Ellos hicieron, y ahí murieron mucha gente. Entonces así, antes, hermanos, a los presos los utilizaban para un trabajo forzado, ¿no? Incluso la historia dice que cuando agarraban cautivos jóvenes con fuerza, les utilizaban para trabajos y para que ellos no se pudieran escapar, porque las guerras en aquel tiempo eran generalmente cosiendo, les cortaban el dedo gordo del pie a los esclavos, a los cautivos, les cortaban el dedo gordo del pie. Podían caminar, pero no podían coser. Podían caminar, pero no podían coser. Entonces, así los utilizaban para los trabajos forzados. O sea que lo que les quiero decir, hermanos, que no cualquiera iba a la cruz. Es más, cuando ustedes han deben saber que antes en aquellos lugares marítimos, pues las guerras eran con grandes barcos. No había barcos de vapor ni barcos a motor como las hay ahora, sino que cómo funcionaban los barcos en aquel tiempo. Bueno, no sé, en el sótano de los grandes barcos de guerra habían 2 filas de asientos, así como estamos aquí ahora, pero en el sótano del barco, no sé si ustedes han visto la película Ben-Hur, una de las pocas películas que no veo muchas, pero cuando vi esta, ahí refleja aquello lo que les estoy diciendo, ¿no? Ahí en el sótano de los barcos hay remos que salen de los costados de ambos lados
Y aquí al frente está un hombre gordo, un hombre que tiene autoridad ahí con un bombo sonando, y al son del bombo tenían que remar. Y todos los esclavos están ahí con los pies encadenados. Si el barco se hundía, ellos también se hundían, así morían. Entonces esos remaban. Esa era una sentencia de muerte para ellos, y para eso los utilizaban. O sea, los presos, los esclavos, los ladrones, los asesinos eran útiles, los usaban muchísimo. Entonces, para mandarlos a la cruz, tenía que ser malo, peligroso. Por ejemplo, al que se emplazó Jesús fue Basabás. ¿Quién era Basabás? Bueno, algunos lo pintan de una forma diferente, ¿no? Hasta en esta película que salió de la Pasión de Cristo lo muestran como un hombre, como un indigente, ¿no? Pero sin embargo, Basabás no era así, hermanos. Basabás era un hombre culto, un hombre inteligente, un hombre brillante. ¿Por qué a él lo han apresado? Porque él creaba insurrección, rebelión, quería destronar, o sea, movilizaba mucha gente, arrastraba. Ustedes han debido ver noticias de política, ¿no? Como una persona mueve mucha gente, arrastra, y el gobierno les tiene miedo, peligroso. Entonces esas personas iban a la cruz, y ese era Basabás. Entonces tenían que matarlo, no podían mandarles a las construcciones ni a las galeras, porque allí de repente va a crear rebelión. Entonces tienen que mandarle a la cruz. Por esa razón, hermanos, en aquellos momentos, en aquellos lugares, en aquellas épocas, la cruz solamente era para las personas peligrosas, malas, y de repente como una amenaza para el gobierno, ¿no? Ahora, hermanos, quiero decirles algo que de repente les va a chocar, ¿no? Algo que para algunos es muy curioso, ¿no? Yo lo he tratado de analizar, profundizar, y de repente yo sé que me falta muchísimo más, y yo quiero que también ustedes lo analicen. Ustedes sabían, hermanos, que nuestro Señor Jesús no tenía que morir en la cruz. Jesús no tenía que morir en la cruz, hermanos. El Señor siempre ha tenido, y Él actúa con un itinerario. ¿Qué es un itinerario? El Señor nunca, hermanos, ha actuado así de forma accidental o que se lo ha ocurrido. No, hermanos, el Señor tiene un itinerario, una agenda. ¿Qué es un itinerario? He buscado en el diccionario, dice que es una ruta o un trayecto que se sigue para llegar a un lugar. O sea, todo lo que en la Biblia está, todo lo que Jesús hizo ha sido en base a un itinerario. Por eso es que Jesús cuando decía, mi hora todavía no ha llegado. Mi hora todavía no ha llegado. Lo querían matar, todavía no, él se esquivaba aquello. Pero cuando había llegado la hora, él dijo, ahora sí ha llegado mi hora, porque Jesús tenía el itinerario. Él sabía cuál era el trayecto, cuál era el camino. En año, en mes, en día, en la fecha, aún en la hora, hermanos. Todas las cosas no han sucedido así a la casualidad, ¿no? Entonces, hermanos, quiero decirles que de repente, para sorpresa de muchos, la muerte de Jesús en la cruz no era el plan A, era el plan B. No era el propósito de Dios, no estaba así en el itinerario, pero cuando alguna cosa falla, el Señor presenta el plan A, el plan B. En nuestro caso también sucede lo mismo. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, hemos impedido los planes del Señor con nuestros propios planes? Porque quiero decirles, hermanos, que el Señor tiene planes para cada uno de nosotros. El Señor nos dice, este es tu plan. Si nosotros nos ponemos en las manos del Señor, el Señor hace maravillas con nosotros. Pero a veces nosotros parece que tenemos planes mejores que Dios. Entonces, si interrumpimos el plan de Dios, entonces el plan A, el Señor lo desecha. Ya no se puede hacer nada. Bueno, pero todavía el Señor es un Dios de oportunidades. El Señor dice, este es el plan A. El plan B. Y si echamos a perder el plan B, el Señor nos da el plan C. El Señor nunca se rinde con nosotros, hermanos. A saber en qué plan nosotros vamos de Él, pero siempre está insistiendo, llamándonos y haciendo
que nosotros podamos encontrarle a Él, ¿no? Bueno, entonces la cruz, hermanos, la cruz, la muerte de cruz, desde el punto de vista, bueno, eso es lo que les voy a presentar ahora, no era el plan A, era el plan B. ¿Por qué digo eso, hermanos? El Señor había dado el plan de salvación desde el principio. Yo sé que ustedes tienen base bíblica, hermanos, y me van a captar fácilmente. Desde que Adán y Eva, hermanos, pecaron allí en el jardín del Edén, el Señor les mostró el plan de salvación. Esto va a ser el plan de salvación. Ahí les presentó. Ellos tenían que morir en el acto. Habían transgredido la ley decía que tenían que morir. Ese día hubo muerte, sí hubo muerte. Ellos no murieron. ¿Quién murió? Murió el Cordero. Salvación por sustitución. Y ese plan tenían que seguir, hermanos, hasta que se haga realidad. Y el Señor les había dicho, mediante este símbolo ustedes van a ir conociendo lo que el Señor Jesús va a hacer por ustedes. Esto solamente es un símbolo. Va a llegar un tiempo, de acuerdo al itinerario, donde la fecha se va a cumplir y esto, que es un símbolo, se va a convertir en algo real. Entonces, en el santuario estaba el mensaje de la salvación, ¿no? Desde el principio. Y cuando vino Jesús a esta tierra, Él sabía que había venido. A Jesús no le sorprendió. Bueno, vamos a leer el texto bíblico. San Lucas 19:10. Miren lo que dice San Lucas 19:10. Vamos a utilizar la Biblia. Porque Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto Él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús sabía que había venido a esta tierra. Él vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es más, cuando Jesús era niño y lo encontraron los padres después de 3 días haber estado perdido, ¿qué les respondió Jesús cuando lo encontraron? ¿Ustedes no sabían que yo he venido a hacer los negocios de mi Padre? ¿Y qué negocio Jesús había venido a hacer? El negocio, el diablo, ¿cuánto estaba pidiendo por la salvación del hombre de este mundo? Estaba pidiendo su vida. Y el diablo lo quería hacer fácil en la tentación. Cuando le llegó allí en la tentación, le mostró todos los reinos de esta tierra. Y el diablo es como que le dijo, pues no tienes que sufrir, no tienes que dar tu vida, yo te la entrego, sin lucha ni pelea, te la entrego, pero solamente tienes que postrarte un poquito nada más y ya va a ser todo tuyo, le dijo el diablo. Pero Jesús sabía que el diablo era un engañador. Y Jesús le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solamente honrarás. A Él solamente lo podemos dar la gloria y la adoración. Jesús sabía que tenía que morir porque cuando por primera vez Jesús había ido a la fiesta de la Pascua a Jerusalén a los 12 años, Él había visto, según el deseo de todas las gentes, que estaban sacrificando al corderito en el altar y Él decía que yo voy a estar en algún día llegado en ese mismo altar. Porque eso es el precio que yo tengo que pagar. Jesús sabía, hermanos, sabía. Entonces, incluso los mismos apóstoles al principio no habían entendido, pero después que Jesús resucitó, ustedes saben bien que vino la lluvia del Espíritu Santo, fueron a hacer el fuerte pregón en aquel momento, donde la gloria del Señor iluminó toda la tierra, el Evangelio fue llevado en una sola generación a todo el mundo. Entonces ellos con el poder del Espíritu salieron a predicar y miren qué es lo que dijeron en Hechos 2:23. En Hechos 2:23. Recuerden que los apóstoles están bajo la inspiración del Espíritu. Hechos 2:23. Miren lo que dice. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuo, crucificándole. ¿Quién les dice esto? Es el apóstol Pedro.
Pero yo me pregunto, ¿por qué aquí el apóstol Pedro les dice, obviamente, a los líderes de Jerusalén, a los fariseos, a los que habían tenido que ver con la crucifixión de Cristo? ¿Por qué el apóstol Pedro les dice que ustedes son los que los han matado, lo han crucificado? Y ha sido muerto Jesús por manos impías. Entonces yo me pregunto, ¿pero acaso el apóstol Pedro no sabía que Jesús ha venido a morir? Sí, sabía, hermanos. ¿Pero por qué les está diciendo esto a ellos? ¿Saben por qué? El apóstol Pedro les está diciendo, ustedes han estorbado los planes de Dios. Él no tenía que morir así. Él ha sido muerto por manos impías. Jesús no tenía que morir por manos impías. Ustedes son los que les han crucificado. Aquí el apóstol Pedro no les está reclamando la muerte de Jesús, sino cómo han estorbado los planes de Dios. Qué interesante, hermanos. Ahora, si nosotros vemos otros textos también, pero por el tiempo no las voy a poder leer, pero hay muchas otras donde el apóstol Pedro y otros también les reclaman. Aquí miren lo que dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Israel, de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. O sea, los apóstoles le están diciendo por qué ha sucedido esto. Bueno, miren, quiero decirles, hermanos, vuelvo a decirles que la cruz no era el plan A, era el plan B. Es más, hasta en cierta ocasión el patriarca Abraham tenía ansias de conocer el plan de Dios y cómo va a terminar la realidad de aquellos sacrificios. Y es interesante, hermanos, que Jesús mismo dijo a Abraham, pidió que ver la gloria de Dios, y Dios le mostró, hermanos. Dios le mostró. Hay algunas citas que las voy a leer. Miren lo que dice aquí en Patriarcas y Profetas. ¿Perdón? No, Abraham. Miren, antes de Moisés, ¿no? En Gálatas 3:8 dice: a través de tipos y promesas Dios dio de antemano las buenas nuevas a Abraham. No solamente a Abraham, sino que aunque de Abraham salió la descendencia, pero él los empezó a mostrar cómo iba a ser el plan de salvación. ¿A través de qué? De símbolos y también de figuras. O sea, y la fe del patriarca se fijó en el Redentor que habría de venir. Cristo dijo a los judíos: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver en mi día, y lo vio y se gozó. Yo les pregunto, ¿qué es lo que habrá visto Abraham? ¿Habrá visto la cruz en una visión? ¿Qué es lo que habrá visto Abraham? Porque aquí dice Jesús mismo: Abraham lo vio y se gozó. Y miren lo que continúa diciendo la cita, Patriarcas y Profetas, en la página 150. Miren lo que dice: el carnero ofrecido en lugar de Isaac representaba al Hijo de Dios que habría de ser sacrificado en nuestro lugar. Cuando el hombre estaba condenado a la muerte por su transgresión de la ley de Dios, el Padre, mirando a su Hijo, dijo al pecador: vive, he hallado un rescate. El carnero ofrecido en lugar de Isaac representaba al Hijo de Dios que habría de ser sacrificado en nuestro lugar. ¿Por qué creen, hermanos, que Dios tuvo que mostrar a Abraham el sacrificio de Isaac? Qué interesante, ¿no? Aquí hay otra cita. Abraham y su prometido Isaac tipificaron esta promesa mediante su disposición a cumplir la petición de Dios. El Señor le estaba mostrando a Abraham de que así como su hijo Isaac iba a ser crucificado,
así el Mesías, cuando llegue el cumplimiento, iba a ser sacrificado también, porque eso era el plan A, hermanos. Ese era el plan A. Es más, aquí en el libro del deseado de todas las gentes, o sea, no es solamente lo que dice esto en un lugar, sino que hay muchos. Aquí en el libro El deseado de todas las gentes, en la página 434. Miren lo que dice. Abraham había deseado mucho ver al Salvador prometido. Elevó la más ferviente oración porque antes de su muerte pudiera contemplar al Mesías. Y vio a Cristo. Se le dio una comunicación sobrenatural y se conoció el carácter divino de Cristo. Vio su día y se gozó. Se le dio una visión del sacrificio divino por el pecado. Tuvo una ilustración de ese sacrificio en su propia vida. Recibió la orden: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y ofrécelo en holocausto. Sobre el altar del sacrificio colocó al hijo de la promesa, el hijo en el cual se encontraban sus esperanzas. Entonces, mientras aguardaba junto al altar con el cuchillo levantado para obedecer a Dios, oyó una voz del cielo que le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, ya que conozco que temes a Dios, quien no me rehusaste a tu hijo, tu único. Se impuso esta terrible prueba a Abraham para que pudiera ver el día de Cristo y comprender el gran amor de Dios hacia el mundo, tan grande que para levantarlo de la degradación dio a su hijo único para que sufriera la muerte más ignominiosa. El plan de Dios estaba claro, hermanos, y eso tenía que ser, y así debería de ser. Por eso es que, hermanos, el Señor había levantado ¿a quién? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, hermanos, el Señor había preparado un hombre para allanar el camino de la primera venida. ¿Quién era ese hombre? Juan el Bautista. Él había sido el que tenía que presentar al Mesías, y lo hizo al principio, porque el bautismo de Jesús estaba en la profecía de las 70 semanas, dentro de la profecía de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8, 13 y 14. Cuando Juan el Bautista estaba bautizando, de repente vino un hombre, y Juan conocía la profecía, y Juan le presentó a Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para eso había sido levantado Juan. Y yo creo, hermanos, que Juan el Bautista tenía que presentarlo también para el sacrificio. Porque ¿quién siempre estorba los planes de Dios? Porque Juan el Bautista murió de muerte natural. No, hermanos. ¿Cómo mataron a Juan el Bautista? De la forma más cruel, más cobarde. Murió decapitado. El Señor Jesús mismo estaba viendo que sus planes parecía que estaban siendo estorbados, pero aún así, hermanos, el Señor pudo utilizar el plan B. Pero supongamos que Juan el Bautista hubiese estado vivo y el pueblo de Israel hubiese sido fiel. ¿Saben qué es lo que tenía que pasar, hermanos? Porque Jesús no ha muerto en cualquier día, no ha muerto en cualquier año ni en cualquier hora. Jesús ha muerto en el momento que el itinerario decía que tenía que morir. Era en una fiesta solemne de la Pascua. Había 3 fiestas anuales en el pueblo de Israel, ¿no? Y la primera fiesta a principios de año era la fiesta de la Pascua, panes ácimos y primicias, ¿no? Era una fiesta que se usaba 3. Entonces Jesús tenía que morir en una fiesta de Pascua. Y la fiesta de Pascua caía un día viernes. Era como una fecha de cumpleaños, ¿no? Todos tenemos aquí la fecha de cumpleaños. No siempre cae un día, pueden caer en diferentes días, ¿no? Pero en aquella ocasión precisamente cayó un viernes, porque así estaba establecido. Tal vez en otros años ha caído en otro día, pero en esta fecha, en ese tiempo cayó un viernes. Por eso es que, hermanos, cuando Jesús ya estaba cerca,
él presentía y dijo, ya mi hora ha llegado. Y yo creo que, hermanos, en ese tiempo tenía que seguir viviendo Juan el Bautista y él mismo tenía que presentarlo a Jesús, porque para eso había sido él llamado y levantado. Si el pueblo hubiese sido fiel, hermanos, Jesús tenía que entrar por los portales del santuario, en el atrio. Y Juan el Bautista tenía que presentarlo así como en el principio, decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo creo que Juan el Bautista tenía que decir, o alguna persona que presente, esto yo me lo imagino. ¿Saben por qué? Porque así estaba trazado, hermanos. La persona encargada tenía que levantar el Cordero y a la vista de todos decirles, miren mis hermanos, este Cordero ha sido símbolo de siglos. Nos estaban mostrando que un día iba a venir la realidad, pero ahora ya ha llegado la fecha. A este Corderito le vamos a dejar ir. ¿Y por qué le van a dejar ir? Porque he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús tenía que entrar allí. Ahora ya no vamos a sacrificar más corderos, sino que Jesús va a ser sacrificado en el altar. Así estaba, hermanos, trazado el plan de salvación. Y el sacerdote, hermanos, que iba a sacrificar a Jesús, lo iba a hacer porque estaba cumpliendo su función e iba a ser sin culpa, sin pecado, porque le tocaba hacer aquello. Así tenía que ser, hermano. Pero sin embargo, ¿qué pasó? Pero aún así, hermanos, es interesante que las fechas y las horas se han cumplido. ¿A qué hora murió Jesús? Bueno, ¿a qué hora lo crucificaron? A las 9 de la mañana. Ahí en la Biblia dice a la hora tercera. Bueno, en esos tiempos usaban diferentes los horarios, ¿no? Decían hora terceras porque era 3 horas después salido del sol, ¿no? Y 3 horas salidos del sol son las 9 de la mañana, ¿no? A las 9 de la mañana Jesús ya estaba colgado en la cruz. Pero era casualidad, hermanos. No, a las 9 de la mañana se hacía el sacrificio matutino en la fiesta de Pascua. Y Jesús duró muy poco en la cruz. ¿Por qué Jesús murió tan rápido? Porque ¿a qué hora murió? A la hora novena, dice la Biblia. A la hora novena es a las 3 de la tarde. ¿Cuántas horas Jesús estuvo colgado en la cruz? 6 horas nada más. Y uno se preguntará, ¿pero por qué Jesús murió tan rápido? Pues que Jesús era débil. No era débil, hermanos. Recuerden que cuando él era joven, ¿qué oficio tenía? Era el oficio de carpintero, y en aquellos tiempos la carpintería no era pues como ahora la es con máquinas y todo, ¿no? Allí se usaba el brazo, Jesús habrá tenido un buen físico, ¿no? Era un hombre fuerte. Entonces no es porque él era débil. Y como dijimos un momentito, el más fuerte duraba como 5 días colgado en la cruz. Es más, los ladrones que estaban a su lado estaban todavía vivos. Y para acelerar su muerte tenían que partirle las piernas para que pudieran acabarse de morir, pero estaban allí todavía. Pero Jesús duró solamente 6 horas en la cruz y murió. Pero ahora la pregunta es ¿por qué? Por 2 razones. 2 razones. Una, porque a las 3 de la tarde Jesús ya tenía que morir. Porque ¿qué pasaba en el santuario a las 3 de la tarde? Se sacrificaba el corderito en el sacrificio vespertino. Hermanos, exactamente el día y la hora como se había establecido. Ahora, hermanos, la otra razón por que Jesús murió rápido es por... miren, quiero decirles que a veces, hermanos, yo escucho algunas prédicas y no estoy tan de acuerdo, ¿no?, acerca de la muerte de Jesús. Muchos piensan que Jesús murió por los clavos, por las espinas, por los látigos que le dieron en la espalda. Yo no desmerezco ni aminoro los dolores físicos que tuvo Jesús, porque es verdad que han sido graves. Pero lo que a Jesús lo mató no eran, hermanos, ni los clavos, ni las espinas, ni los golpes que él recibió cuando lo sacaron. No era eso, hermanos.
a lo que Jesús lo mató. Entonces, ¿qué era? ¿Por qué Jesús murió tan rápido? Ustedes han visto a Jesús, bueno, se imaginan, ¿no han leído que Jesús estaba agonizando en la cruz? No era por los dolores físicos tanto así, hermanos. Porque ¿dónde Jesús ya estaba agonizando, hermanos? En el Getsemaní. Y en el Getsemaní no había recibido siquiera un golpe, hermanos. Ni siquiera un latigazo, ni siquiera había sido atravesado las manos con los clavos. En el Getsemaní Jesús estaba enterito. Pero la inspiración dice, hermanos, que en el Getsemaní Jesús ya se estaba muriendo. Voy a leer aquella cita, miren, en Deseado de todas las gentes. En el capítulo 74, ustedes pueden leer todo el capítulo, es tremendo, pero no voy a leer todo el capítulo, solamente voy a leer unos 2 párrafos. Miren lo que dice. Miremosle, contemplando el precio que ha de pagar por el alma humana, en su agonía se aferra al suelo frío, como para evitar ser alejado más de Dios. El frío rocío de la noche cae sobre su cuerpo postrado, pero él no le presta atención. De sus labios pálidos brota el amargo clamor: Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso, pero aún entonces añade, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué es lo que está pasando aquí, hermanos? Jesús ya está agonizando. Es más, le pide a su Padre y le dice: Señor, no quiero pasar esto. Ya está a punto Jesús de morir, tanto que, hermanos, está empezando a transpirar gotas de sangre. Yo he escuchado que eso es una enfermedad que viene a causa de un sufrimiento extremo. ¿Qué es lo que Jesús está pasando? Tanto, hermanos, que tuvo que venir el ángel Gabriel. Pero no para quitarle el vino. Aquí dice, no vino para quitar de su mano la copa, sino para fortalecerle a fin de que pudiera beberla, asegurando del amor de su Padre. Vino para dar poder al suplicante divino humano. Le mostró los cielos abiertos, le habló de las almas que se salvarían como resultado de su sufrimiento. Tal vez el Señor, luego en el ángel Gabriel, le dijo: en Saravena hay algunos hermanos que se van a salvar. Hazlo por ellos, hazlo por él, por aquel. Lo mostró nuestra vida y lo mostró los resultados. Increíble, hermano, lo que el ángel está haciendo aquí. Mire, y Jesús entiende aquello, le aseguró que su Padre es mayor y más poderoso que Satanás, que su muerte ocasionaría la derrota completa de Satanás y que el reino de este mundo sería dado a los santos del Altísimo. Le dijo que vería el trabajo de su alma y quedaría satisfecho porque vería una multitud de seres humanos salvados, eternamente salvos. La agonía de Cristo no cesó, pero le abandonaron su depresión y desaliento. Ahí sí. Ahí sí, hermanos. Jesús ya estaba muriéndose en el Getsemaní. A veces nosotros nos equivocamos y pensamos, hermanos, que Jesús estaba muriendo por los clavos, las espinas, los azotes. Es verdad que eso era terrible, pero no era por eso, hermanos. No era por eso. Él estaba sintiendo, hermanos, algo que de repente nosotros no lo hemos entendido o poco lo hemos comprendido. Él estaba sufriendo, hermanos, el dolor de la separación. Él estaba sintiendo un dolor mental más que físico. Así lo dice aquí en el Deseado de todas las gentes, en la página 701. Miren lo que dice. Deseado de todas las gentes, página 701. Dice: pero en estos momentos, sintiendo el terrible peso de la culpabilidad que lleva, no puede ver el rostro reconciliador del Padre. Al sentir el Salvador de que Él se retira del semblante divino en esta hora de suprema angustia, atravesó su corazón un pesar que nunca podrá comprender plenamente el hombre. Tan grande fue esa agonía que apenas se dejaba sentir el dolor físico. Apenas Jesús sentía el dolor físico, porque había un dolor más grande e inmenso que Jesús estaba sintiendo. ¿Cuál era? La separación, el dolor de la separación.
Él no podía ver más allá de lo que venía. Y sigue diciendo, miren, con fieras tentaciones Satanás torturaba el corazón de Jesús. El Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba. La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio por el Padre. Temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. Sintió la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia no interceda más por las hace culpable. El sentido del pecado que atraía la ira del Padre sobre él como sustituto del hombre fue lo que hizo tan amarga la copa que bebía el Hijo de Dios y quebró su corazón. Él estaba viendo la separación eterna de su Padre y eso él no lo podía soportar. No lo podía soportar. Y eso es lo que lo mató a Jesús así rápidamente. De repente nosotros, hermanos, no lo vamos a entender, pero quiero darles una ilustración, ¿no? Yo sé que nosotros en algún momento hemos sentido el dolor de la separación. Cuando de repente ha habido un divorcio, ha habido separación. Y yo creo que el dolor más fuerte es cuando se nos muere un hijo. Es normal que un hijo entierre a su padre. Eso se espera, ¿no? Porque el padre ya está anciano, ya está cansadito. Pues uno espera que el padre en algún momento pueda morir. Aunque aún así el golpe es fuerte. Pero es más fuerte, hermanos, cuando un padre entierra a su hijo. Eso es fuerte. ¿Cómo será? Yo no lo he sentido, ¿no? Pero los que sí pasaron eso, hay un dolor, ¿sí o no? Yo no sé quiénes aquí lo sintieron, pero hay un dolor, hermano, tan fuerte y tan grande. Y supongamos que es tu único hijo, tu única hija, y que se te muere y que la tengas que enterrar, hermano. Eso es un desgarrador. Solamente, eso es como literalmente te estuvieran arrancando el corazón, hermano. No te han dado un azote, no te han dado, hermanos, ni un golpe físico, pero estás sintiendo un dolor que te estás muriendo, hermanos. Y eso lo podemos multiplicar por 1000, y eso es precisamente lo que Jesús sintió. El dolor de la separación. Eso sintió Jesús. Y eso vivió. Por eso es que él en su agonía, ¿qué es lo que gritó en la cruz? Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Jesús estaba pagando, hermanos, el precio que tú y yo valemos. Jesús no estaba muriendo la primera muerte. Jesús estaba muriendo la segunda muerte. Algunos yo he escuchado una persona que de repente como que no cree en el Evangelio. Él dice, ¿por qué Jesús tuvo que sufrir tanto para morir? ¿Era cobarde o qué? Porque yo he visto otras personas que han muerto alegremente. ¿Ustedes saben cómo murió Juan Jos? A él pues lo agarraron por predicar el Evangelio, lo amasaron en una plaza, lo bañaron con brea, a sus pies había leña, lo metieron en fuego. Juan Jos, ¿qué dijo? No me maten, por favor. Él sintió una agonía y empezó a llorar. Señor, ¿por qué me has abandonado? No me maten. Así murió Juan Jos. No, él murió cantando, hermanos. Algunos hacen esas comparaciones y dicen, pero ¿y Jesús por qué murió así? Podía haber muerto tranquilamente como Juan Jos, podía haber muerto cantando, alegre, feliz. Y no solamente Juan Jos, muchos mártires murieron cantando, hermanos. ¿Cuál es la diferencia de la muerte de estos mártires con la muerte de Jesús? No es la misma muerte, hermanos. Estos mártires murieron la primera muerte. Murieron felices porque estaban sellando su vida eterna. Sabían que el Señor los iba a resucitar. Estaban muriendo la primera muerte. Pero Jesús no estaba muriendo la primera muerte, hermanos. Jesús estaba muriendo la segunda muerte. La muerte y el sufrimiento que el que se pierde eternamente va a sufrir.
Jesús estaba pagando el precio del pecado. No es la primera muerte. Por eso es que si nosotros alguna vez morimos, vamos a morir la primera muerte. Podemos morir hasta cantando, con esperanza, con el semblante feliz. Como el apóstol Pablo decir, he peleado la batalla, mi lugar está asegurado, gracias a Dios. Podemos morir con paz en nuestro corazón, la primera muerte. Pero la segunda, hermanos, es para muerte eterna. Y esa muerte Jesús estaba pasando. Y por eso la desesperación, hermanos. Eso es la diferencia. Jesús estaba pagando, hermanos, la muerte que tú y yo teníamos que pagar. No tienes que morir la segunda muerte, hermano. Jesús ya lo ha pagado. Podemos morir la primera muerte, hay esperanza de resucitar. Pero la segunda, tú eliges, yo elijo. Por eso es que todos aquellos que no aceptan a Jesús como su Salvador, es como que le dicen, Señor, gracias por el favorcito que me has hecho, pero yo voy a pagar mi muerte. Bueno, el Señor le dice, bueno, pero no es necesario que el hombre pague la muerte segunda. Jesús ya lo pagó. Lo que tenemos que es aceptarlo y decirle, Señor, gracias por ese precio tan grande. Quiero tenerte como mi Señor, como mi Salvador. Quiero que dirijas mi vida. Quiero honrarte y alabarte. Y que mi obediencia no sea forzado, ni por miedo u obligación. Y que mi obediencia pueda ser porque te amo, por lo que tú has hecho por mí. Por esa razón, hermanos, nuestro Señor Jesús ha tenido que pasar todo esto. ¿Por qué? Porque Él ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quiénes son? Nosotros. Y nosotros decidimos ahora si aceptamos aquel regalo que el Señor nos da como regalo o lo rechazamos. Esperamos que con la ayuda del Señor podamos aceptarlo con mucho agradecimiento y que lo también podamos manifestar con nuestra vida y nuestra entrega. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén.